Muy bien. Bienvenidos pues a la clase de la interpretación de la epístola a los romanos. Esta es la clase número 1 de, que corresponde a la fecha de hoy. Hoy es 22 de julio del 2021. Entonces, para comenzar, vamos a hacer una pequeña introducción de lo que es la epístola a los romanos. En primer lugar, vamos a preguntarnos lo esencial. ¿Cuál es el significado de la palabra interpretación? En realidad, la interpretación es la reproducción de un mensaje en la forma fiel y verdadera como el autor de un texto quiso transmitir a sus oyentes. Vale decir, es reproducir exactamente en los términos, o es decir, en la forma como se ha diseñado el mensaje y cómo debería llegar a los oyentes. Y naturalmente que esto no es una tarea fácil, en realidad es obra de una ciencia que se llama la hermenéutica. La hermenéutica es la que se encarga de hacer las interpretaciones como corresponde. La hermenéutica nos otorga toda la técnica para poder realizar todo tipo de interpretaciones en la palabra de Dios. Pero sin embargo, lo que tenemos que distinguir, hermanos, es que vivimos en dos esferas. Una esfera que tiene que ver con la esfera humanista y hay otra esfera que tiene que ver con lo espiritual. Vale decir que desarrollamos nuestra vida diaria en dos esferas, en dos mundos. Una humanista y la otra que es espiritual. Entonces, cuando hablamos del humanismo, estamos hablando en un contexto antropocéntrico. Vale decir que en esta línea lo más importante es el hombre mismo. Cuando decimos antropocéntrico, estamos diciendo que el centro de todo el universo, que el centro de todo el pensamiento resulta ser el hombre mismo. Consecuentemente, en este contexto, en la esfera humanista, no se toma en cuenta a Dios. ¿Qué predomina? ¿Qué predomina en la esfera humanista? Lo que predomina es la filosofía, la historia, la cultura, la antropología y la religión. ¿Por qué la filosofía? Quizás porque el hombre tiene necesidades de poder interrogar de sí mismo cuál es su futuro, cuál es su destino, qué propósitos tiene consigo mismo. Entonces trata de buscar una explicación de lo que el hombre hace aquí en la tierra, ¿no? Asimismo, es un actor histórico. Cada día va construyendo hechos con el afán y con el propósito de transformar la vida. Hay hechos trascendentes, es a lo que llamamos historia. Entre esos hechos trascendentes están los grandes cambios sociales y muchas veces los realiza el hombre, aunque tenemos que reconocer que muchos hechos históricos también son la intervención del hombre. Asimismo, el hombre hace cultura, es decir, que piensa y luego actúa. Entonces, no solamente filosofa, no solamente hace historia, también hace cultura. De la misma forma, a través de la antropología, trata de conocerse a sí mismo, trata de explicar toda su actividad en función a la ciencia que desarrolla esta área de la antropología.
Pero hay algo que tiene el hombre en sí mismo y esa es la religión. La religión que está dentro de la esfera humana en realidad trata de ser un sustituto o trata de ser un reemplazo de su necesidad espiritual. En realidad el hombre está diseñado para acercarse a Dios, para relacionar con un ser superior. Imagínense, el ser humano vive en el universo, está solo en el universo y lo único que tiene como esperanza es que la presencia de Dios esté con él. Desde esa perspectiva, lo que busca es acercarse a Dios, pero a través de sus propios medios, o sea, a través de sus propios recursos. Entonces, con la religión, lo que hace el hombre es buscar a Dios. Todos estos conceptos que acabo de señalar tratan de explicar la presencia del hombre en la esfera humana. Nada tiene que ver con Dios, porque aquí el enfoque es antropocéntrico. Sin embargo, hay otra esfera, la esfera espiritual, donde tenemos como un paradigma principal que es la Biblia, y la Biblia, la escritura, debe ser interpretada de manera fiel y verdadera. Como dice la escritura en Isaías 55:8, que los pensamientos de Dios no son los mismos que los del hombre, porque hay mucha diferencia. Si pensamos en Dios, tenemos que hablar de perfecciones. En esencia, Él es perfecto, Él es justo en toda su esencia, es un Dios que ama eternamente y es un Dios que no cambia y además que tiene otras perfecciones y otras cualidades. Entonces, a diferencia del hombre, Dios es bueno. Y por lo mismo, en su bondad, lo que hace es tratar de llegar con ese mensaje de amor hacia la esfera de la humanidad. Ahí es donde irrumpe el reino de Dios. Ahí es donde irrumpe la obra del Evangelio. Ahí llega el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Entonces ahí estamos viendo cómo estas dos esferas, tanto la espiritual y la humana, coexisten de una manera eh, eh, especial a través de la gracia de Dios. Y es solamente Dios, por su gracia y por su amor, ha podido intervenir en nuestra humanidad que estaba vencida por el pecado, y es cuando el reino de Dios llega y nos da un alivio, nos da una esperanza. Ahí es donde llegamos todos nosotros y ese es el propósito de Dios, de que nosotros también podamos conocerlo. Entonces, aquí se justifica la necesidad de que la palabra de Dios debe ser interpretada de manera correcta. Porque si no está interpretada de manera correcta, obviamente que vamos a correr el riesgo de llevar un mensaje negativo. Vamos a lo siguiente ahora. Vamos a ver las características de la epístola. La epístola a los romanos en realidad tiene que ver con una pregunta. Para muchos es una carta o es un tratado teológico. Muchas veces cuando leía de niño los evangelios, me daba cuenta de que eran más sencillos, tenían mensajes más comprensibles y era más fácil acceder. Pero cuando llegaba a Hechos, me era un poco más dificultoso porque tenía que estar situado en un contexto histórico. Pero cuando llegaba a la epístola a los romanos, no, prácticamente no entendía nada. Y casi nunca lo leía, resultaba difícil entenderlo,
pero hay una necesidad de hacerlo. Entonces, si vamos a ver la epístola, los 16 capítulos que tiene la epístola, vamos a encontrar que se trata de que es una carta, pero no es una carta moderna, es una carta antigua de los primeros siglos. Tiene el formato de lo que fueron en el primer siglo las cartas griegas, que eran diferentes a las nuestras. Casi nuestras cartas modernas de ahora, aunque ya no se usan cartas en este tiempo, eh, estaban formateadas con el nombre del autor, o sea, del remitente de la carta. En las cartas actuales el remitente firma al final, pero las cartas antiguas comenzaban con el nombre del autor. Entonces tiene un saludo y finalmente tiene una parte que anuncia la despedida. Consecuentemente, se trata de que efectivamente la epístola a los romanos es una carta en toda la extensión de la palabra. Bien, pero si vamos a ver el contenido de la carta o de la epístola, como también se llama, vamos a encontrar que tiene un contenido de carácter teológico. Bueno, muchos se han preguntado, ¿se trata de un tratado teológico o simplemente de una carta? Lo que vamos a decir que no es precisamente un tratado teológico. No es como un libro de teología sistemática. En un libro de teología sistemática lo que vamos a encontrar son conceptos, definiciones y la explicación de algunas palabras en especial, y va a tratar de explicar una teoría. No hace nada de eso el apóstol Pablo, pero lo que va a hacer es utilizar algunas categorías de la teología sistemática. Vale decir, va a utilizar algunas palabras extrañas para los que no están familiarizados. Por ejemplo, va a utilizar la palabra redención, la palabra expiación, la palabra propiciación, que para muchos es extraño, no tiene sentido si es que no tiene una referencia teológica. De la misma forma, ¿qué va a ocurrir? Si vamos a dar simplemente una lectura sin antes no tomar un antecedente de estos conceptos o de estos paradigmas teológicos, obviamente que nos vamos a perder. Hace muchos años atrás, cuando estudiaba en la universidad, el profesor nos daba algunas lecturas de algunos libros marxistas. Y ocurre de que durante la lectura no podíamos comprender nada. No, es que no entendíamos algunos conceptos de, de, de esa línea ideológica. No sabíamos lo que es lucha de clases, no sabíamos lo que es doble negación, no sabíamos lo que es lo cuantitativo a cualitativo, no sabíamos el concepto de hegemonía, no sabíamos el concepto de correlación de fuerzas, etcétera. Entonces, cuando leíamos no podíamos comprender. Entonces, lo que demandaba esa lectura es que previamente debíamos conocer algunas categorías que planteaban esas lecturas. Entonces, con Romanos también ha pasado lo mismo. Si bien el apóstol Pablo no ha hecho una exposición teológica, pero ha utilizado algunas categorías teológicas, como la justificación, la santificación, la glorificación, que son los puntos esenciales en los que asume la epístola a los romanos. Ahora bien, con esa advertencia nos vamos a dar cuenta que
vamos a tener la necesidad de recurrir a esas lecturas. Les vamos a dar la bibliografía correspondiente en su momento. Bien, ¿dónde fue escrita la epístola a los romanos? En la referencia de Hechos 20, versículos 2 y 3, vamos a encontrar algunos elementos que van a justificar de que la epístola fue escrito desde la ciudad de Corinto. Bueno, Corinto está caracterizado por ser en ese tiempo una ciudad cosmopolita, una ciudad que estaba asistido por diferentes clases de gente de diferentes clases sociales, porque era un espacio de tránsito, era una especie de puente de tierra que unía digamos, al continente griego con el Peloponeso, ¿no? Era una especie de franja. Y para pasar de un lado del mar hacia el otro lado, necesariamente tenían que atravesar ese espacio, esa franja de tierra. Entonces muchos viajeros estaban presentes ahí. Actualmente ya no hacen eso. Actualmente ya hay un canal para hacer esa transferencia. Pero en ese tiempo utilizaban ese espacio para realizar sus actividades de diversión. Por ello es que Corinto estaba caracterizado por la presencia de inmoralidad, era abundante la inmoralidad, y eso es lo que le caracterizaba y hacía de que sea bien concurrida. Había gente que venía específicamente a gastar dinero y a divertirse. Entonces el apóstol Pablo en ese tiempo, de acuerdo a esta referencia bíblica, estaba en Corinto, más o menos como que se ha quedado 3 meses. Estaba hospedado en la casa de Gallo, según la referencia de Romanos 16, 23. Gallo era un gran hospedador, tenía ese don, y no simplemente le acogía a Pablo, también hay referencias de que le acogió al apóstol Juan. El apóstol Juan tuvo el privilegio de saludarlo y de bendecirlo personalmente. Luego, la referencia del tiempo se puede establecer por la presencia de ciertos personajes que están en el capítulo 16 también. Por ejemplo, la presencia del tesorero de Roma que estaba en Corinto, que obviamente se dedicaba a la actividad de recaudar los pecunios de los impuestos. Este personaje más o menos habría existido en el año 57 al 58. Estamos hablando de Festo, como dice la referencia bíblica. Y otros personajes más, lo que nos dan la evidencia y lo que nos da también la certeza de que evidentemente el apóstol Pablo estaba en Corinto, estaba en la casa de Gallo, estaba junto a Tercio, que era su amanuense, porque el apóstol Pablo ya no estaba escribiendo, el que estaba escribiendo era Tercio, y simplemente él estaba dictando. Pero además tenía una visión interesante. Seguramente desde, no sé si desde una ventana o una terraza, estaba observando también la decadencia moral de Corinto. Entonces, esto le daba una referencia para poder interpretar hasta dónde puede llegar la maldad del hombre en lo referente a desobedecer a Dios, ¿no? Entonces, ahí estaba construyendo toda la idea para poder describirlo posteriormente. Lo hace en el capítulo 1, desde el versículo 18 hasta el 32. Vamos a lo siguiente. Ahora sí, ¿cuántas cartas escribió el apóstol Pablo? Vamos a ver que el apóstol Pablo escribió más o menos como 13 epístolas, ¿ya?
pero no está en el orden cronológico en que las escribió. Por ejemplo, el apóstol Pablo no escribió Romanos como está en nuestras Biblias, sino escribió primero Primera Tesalonicenses, luego lo hizo Segunda, y también Colosenses y después Gálatas. Y finalmente escribe Romanos y posteriormente las demás epístolas. Ahora, ¿por qué? ¿Por qué estas Romanos delante de todas las epístolas paulinas? ¿Por qué se característica? ¿Por qué se caracteriza? Muchos comentaristas indican de que Romanos está ahí delante por su volumen, ¿no? Eso es lo que dice el comentarista de Romanos, Ernesto Trencher, ¿no? Él hace esa referencia. Pero otros comentaristas también dicen de que evidentemente Romanos está por delante. Ya por el siglo II le pusieron en ese orden porque habían encontrado que Romanos tenía una característica especial. En realidad, Romanos es como un medicamento cuando interviene una enfermedad. Es como una vacuna que va a prever cualquier situación y cualquier emergencia. Entonces, eso vemos en Romanos, que tiene esa característica especial, esa visión de poder corregir los errores doctrinales. Y así lo ha hecho a lo largo de la historia, cuando estaba extraviada, cuando estaba perdida la esencia del Evangelio, después ya del siglo III, después de Constantino, cuando se asoció la política con el Evangelio y formó parte del poder estatal, prácticamente se fue perdiendo progresivamente. Y se han ido tergiversando las doctrinas, se han tergiversado las interpretaciones. Originalmente la Biblia se interpreta a sí misma y deberíamos interpretarlo así, simplemente leer. A veces cuando estamos dando lectura a la palabra de Dios, estamos pensando en otra cosa y a veces eso contamina. Simplemente hay que leerlo como está escrito. Y para ese tiempo, desde el año 300, pues fue contaminándose a través de la presencia de la Iglesia Católica. La Biblia ya no se interpretaba por sí mismo, sino lo interpretaba el magisterio, es decir, el colegio de la Iglesia Católica, los cardenales, el Papa. Solamente ellos tenían esa capacidad de hacerlo. Hasta 1517, cuando aparece Lutero, y Lutero es quien hace la reforma, y vuelve a restituir el Evangelio en su esencia. Bien, para hacer una sinopsis de esta parte, diremos quién escribió la epístola. Lo hizo Pablo, la referencia está en Romanos 1:1, ahí está su nombre registrado como el apóstol Pablo, siervo del Señor Jesucristo. Que escribió una carta a los cristianos que estaban en Roma. Ahora, no se sabe exactamente qué predominio había en Roma, si había más judíos o más gentiles. Esa es la pregunta. Pero sin embargo, los escribe ambos, a gentiles, a griegos y a judíos, como dice en Romanos 8:13. ¿Desde dónde fue escrito? Ya hemos dicho, desde la ciudad de Corinto, la antigua Corinto, y era una ciudad que estaba caracterizada por la decadencia moral. ¿Cuándo lo escribe? En el año 57 al 58. Posiblemente haya sido en el invierno del 57 o quizás la primavera del 58 después de Cristo. Estamos hablando como de 30 años más o como
como 20 años más después de la muerte de Cristo. Ahora, ¿para qué lo escribe? ¿Cuál es el objetivo? El objetivo era simple, explicar la salvación por medio de la justicia de Dios. Aquí está el punto clave para entender Romanos. O sea, cuando tenemos que entender la escritura en Romanos, tenemos que hacer mucha referencia y tenemos que dar mucho énfasis a lo que es la justicia de Dios. Voy a tratar de explicar eso más adelante. Esta justicia de Dios es diferente, es opuesto a la justicia de la ley que practicaban los judíos. O sea, para ser justificado tenía que cumplir la ley. Pero el Evangelio estaba mostrando otro tipo de justicia. Era una justicia que viene de Dios. Entonces hay un contraste. Una justicia que es por la ley y otra justicia que es de Dios. Entonces, esto es lo que define las dos esferas. La justicia de Dios y la justicia del hombre cumpliendo la ley. Bueno, ¿y cómo se accede a esta justicia? Esta justicia se revela por la fe en Jesucristo. ¿Y para qué sirve eso? Para vivir, por lo menos más íntegramente, para vivir, como decía nuestro Señor Jesucristo, la vida abundante, una vida que sea piadosa y respetable. Por cierto que estos principios son muy necesarios en estos tiempos, en este tiempo postmoderno de mucha decadencia moral. Necesitamos rescatar a esa organización natural principal que fue creada por nuestro Señor, la familia. Debemos preservarla, debemos cuidarla sobre toda circunstancia. Y para eso es que necesitamos aplicar los principios que nos enseña también la epístola a los romanos. Vamos a lo siguiente. ¿Cuál es la idea central de la epístola? Cuando leemos a un autor, hermanos, lo que siempre tenemos que identificar es su pensamiento. Les doy un ejemplo. Si leo un libro de Fausto Zeinaga, entonces tengo que tener la idea que toda la literatura de Zeinaga es indigenista, porque él es indigenista, ¿no? Ahora, si leo algún libro de Gabriel García Márquez, entonces me doy cuenta también de su línea, de su forma de pensar. Entonces, su forma de pensar es el realismo mágico. Entonces, todo lo que él escribe es realismo mágico. Yo sé que va a empezar por el final y va a terminar en el principio. Ese es su estilo. Y así sucesivamente. Pero, cuando leemos la epístola a los romanos, tenemos que encontrar el pensamiento del apóstol Pablo. Ahí está la clave. ¿Cuál es la línea de pensamiento del apóstol? Entonces, ya hemos dicho que hay dos esferas, una esfera espiritual y una humanista, pero cuando tenemos que leer al apóstol Pablo, tenemos que verlo en la esfera espiritual. Pero ¿qué hay en esa esfera espiritual? ¿Qué es lo que el apóstol Pablo quiere mostrarnos? El concepto de lo que es la justicia que proviene de Dios. Ese es el tema. O sea que hemos dicho que hay una justicia de carácter humano o hay una justicia esforzada como la de los judíos que trataba de agradar a Dios, que trataba de cumplir la ley, pero en contrapartida está la justicia que proviene de Dios. O sea, ahí está la gracia. Vamos a ser justificados no porque nosotros nos hemos esforzado o no porque nosotros tengamos algún mérito, sino que vamos a ser justificados o somos justificados porque Dios lo quiso, porque es una justicia que no nace de la tierra, sino que es una justicia que nace desde el seno mismo de Dios, ¿no? Desde el corazón de Dios.
es una justicia de gracia donde nada hemos tenido que hacer. Simplemente hemos tenido que esperar. Eso pasó, por ejemplo, de lo que es gracia, el ejemplo de lo que es gracia cuando el pueblo de Israel sale de Egipto, está en el desierto, camina en el desierto y tiene hambre. Y tenía necesidad de comprar pan. Tenían oro y tenían riquezas porque salieron bien obsequiados, ¿no? Por los egipcios. Pero ¿de dónde iban a comprar? En el desierto no iban a comprar de ningún lugar, pues sencillamente no había, no existía. Entonces, de pronto empieza a caer el maná que viene de Dios. Y pues simplemente ellos no tenían que hacer nada, lo que tenían que hacer es salir todos los días y recogerlo. Eso es la gracia. No se puede comprar, no se puede acumular, no se puede adjudicar algún derecho, simplemente es el hecho de que Dios da lo que quiere y cuando puede. Entonces, eso pasó. Esta justicia que viene de Dios se revela de la misma forma. No hemos tenido que intervenir nosotros en ningún elemento en su formación, fue la gracia de Dios, fue la voluntad de Dios la que opera. ¿Cuáles son los elementos para leer esta epístola? Vamos a leer algunos elementos, es decir, lo que algunos comentaristas piensan. Cuando dicen, ¿no? Cuando están leyendo la epístola, dicen estos comentaristas, los evangelios, hace rato les hablaba de los evangelios, que es más comprensible, más fácil de entender, los niños lo entienden, pero decirle a un niño que lea Romanos no lo va a entender. Entonces decía, ¿cuál es más importante? ¿O los evangelios o la epístola a los romanos? Entonces decían, los evangelios anuncian el reino. O sea, nuestro Señor Jesucristo anuncia el reino. Y le ponen una contrapartida subsecuente que sería en este caso la epístola a los romanos, que la epístola de los romanos anuncia la justicia de Dios. Aclaro la idea. Por una parte, muchos piensan que lo más importante en el Nuevo Testamento son los evangelios. Y para otros, lo que significa Romanos es que simplemente anuncia la justicia de Dios. O sea que como que le está complementando al Evangelio. Pero en realidad no es así. En realidad lo que ocurre, en realidad en el fondo, es que el Evangelio en realidad también forma parte de lo que es la epístola de los romanos. Es decir, que con Romanos lo que está haciendo el apóstol Pablo es explicar los evangelios. A ver, vamos a tratar de aclarar esta idea. Entonces diremos, el pensamiento del apóstol Pablo no es excluyente a los evangelios. Muchos dijeron que el apóstol Pablo, si bien la epístola a los, si bien los evangelios eran claros, eran nítidos, podían entenderlo todos, pero después aparece el apóstol Pablo con la justicia de Dios. Entonces, en vez de aclararlo, lo oscurece, decía, ¿no? Lo oscurece el evangelio, no está bien claro, no está tan entendible. Pero no estaba haciendo eso el apóstol Pablo. Lo que estaba haciendo es interpretar también los evangelios y estaba tratando de explicarlos. En otras palabras, los evangelios son las obras del Señor Jesucristo. Y las epístolas son la explicación de las obras del Señor Jesucristo. Entonces ahí encontramos el pensamiento del apóstol Pablo. A ver, Jesús, el reino de los cielos se ha acercado. Esa es su proclamación.
Ahí está explicando el paradigma de lo que es la nueva justicia. Ya el Señor Jesucristo también está hablando de la nueva justicia, la justicia que viene de Dios. Entonces, ese es el contenido de los evangelios. Entonces, su punto de partida es el reino anunciado por el Señor Jesucristo y que ahora ha comenzado la era mesiánica, ¿no? ¿Qué quiero decir? Primero, que los evangelios han anunciado ya el reino de los cielos. El apóstol Pablo, para explicar ese evangelio, ese reino, lo que ha hecho es tomar los mismos evangelios. Entonces anuncia que ya ha comenzado entonces a partir de ahí la era mesiánica. Antes vivíamos en la justicia de la ley, bajo la condena de la ley, pero ahora estamos viviendo en la era de la gracia, en la era de la justicia que proviene de Dios. ¿Y cuál es el paradigma? La nueva justicia. Vamos a lo siguiente. ¿Cuáles son las características entonces del pensamiento paulino en Romanos? Entonces, ya hemos dicho anteriormente, Romanos no se trata precisamente de un tratado teológico, no es un libro de teología sistemática, sino que es la aplicación, ¿ya? De ciertas categorías de la teología sistemática como sistema de pensamiento. En otras palabras, lo que estamos diciendo es que el apóstol Pablo va a utilizar algunos conceptos de la teología sistemática. ¿Para qué? Para generar su idea, su explicación, para generar su pensamiento. Ahora bien, aquí voy a lo esencial. ¿Qué es lo que tenemos que manejar? ¿Qué es lo que tenemos que dominar en esencia? Para entender la epístola a los romanos son estas tres doctrinas. Primero, la justificación, que es una declaración donde Dios declara justo al pecador. Simplemente es eso, es como un juez que declara justo al inocente, revisando las pruebas, catalogándolas y evaluando, entonces llega pues a la conclusión de que es justo, está justificado y lo declara sin culpa. Simplemente eso es la justificación. Entonces encontramos que el hombre es justificado por Dios y esto lo encontramos en Romanos desde el capítulo 1 hasta el capítulo 5. La segunda doctrina que vamos a encontrar es la santificación. ¿Cómo es que el hombre ha sido santificado? Ha sido separado, ha sido apartado para los propósitos de Dios. Ahí encontramos en Romanos capítulo 6 hasta el 8:27. Y finalmente vamos a encontrar también la doctrina de la glorificación. Este es un punto cuando el hombre va a ser definitivamente retirado del pecado. O sea, va a tener otra forma de vida sin pecado. Entonces, eso todavía no está consumado. Nuestro Señor Jesucristo consumó ya la obra, por eso es la primicia. Eh, nos falta a nosotros, pero tenemos la esperanza. Podemos experimentar la justificación, la santificación, la glorificación como promesa en un estado posicional. Esto va desde el capítulo 8, versículos 28 hasta el 39. Entonces aquí vemos las tres ideas fundamentales que nos van a dar una idea clara para entender la epístola. Porque va a hablar el apóstol Pablo. No va a decir qué es la justificación específicamente conceptualmente, sino que simplemente lo va a aplicar directamente, ¿no? Por eso va a hablar de la justificación. Lo mismo va a hacer con la santificación. Lo que él hace como un buen maestro es dar ejemplos aplicados, igual que la glorificación. Entonces ahí vemos
cómo progresivamente va formándose la epístola. Ahora, desde el capítulo 1 hasta el capítulo 8 es la parte doctrinal de la epístola. Hay un libro bien interesante de John MacArthur, se llama Romanos 1 al 8, está en internet, pueden descargarlo si desean, pueden leerlo. Ahí está explicado claramente el contenido del pensamiento del apóstol Pablo en lo referente a la epístola a los romanos. Entonces, hasta aquí viene lo que significa la parte de la teoría, la parte de la explicación de lo que el apóstol Pablo está pensando en la epístola. Vamos a lo siguiente, por favor. Bien, ¿qué representa la justificación? Originalmente tenemos que entender por justificación como una declaración de parte de Dios con el cual Dios quita al hombre de la culpa del pecado, o sea, la responsabilidad de la culpa del pecado y lo declara justo. Pero no es simplemente una declaración retórica, ya no es como un juez. A veces un juez humano estoy hablando. A veces un juez humano declara inocente al que no lo es. Bueno, sin cotejar pruebas, sin acumular descargos, simplemente lo hace porque él quiere, porque le place. No es así, porque en Dios también tenemos que ver, si va a hablar de justicia, también tenemos que hablar de su justicia. Y su justicia es perfecta, su justicia es verdadera, su justicia es eterna, su justicia no es injusta, porque si fuera injusta dejaría de ser Dios. Entonces estamos hablando de una justicia perfecta. Ahora, ¿dónde objetivamente aparece la justicia? La justicia es una demanda de la ley. O sea, la ley demanda justicia. O sea, si no hay justicia, la ley lo que hace es declararlo culpable. Por eso es que la ley y la justicia casi van juntas. Y por ello es que en la demanda de justicia de la ley de Dios, es que el hombre debería ser perfecto. Debería cumplir todos los preceptos de la ley. Pero al hombre le resultó difícil esta vía, porque lo que hizo el pecado es algo interesante. Precisamente el pecado se activa apenas lee la ley. O sea que dentro de nosotros hay una rebeldía tremenda. Miren, observando a algún niño, era un padre de familia, que le dijo a su niño pequeño de 5 años que no traspase esa puerta. Y ante la prohibición, lo que hace el niño es acercarse a la puerta, entreabrir un poquito y empezar a mirar al otro lado de la puerta, ¿no? En un principio ni siquiera se estaba fijando en ese detalle. Posteriormente, cuando ya le dio la orden, cuando apareció la ley, se activó pues su rebeldía. Lo mismo ocurrió en un país donde había un hotel junto al lago y precisamente estaba al filo del lago y pusieron un letrero y prohibido pescar. Y la gente contrariamente comenzó a pescar más que nunca, ¿no? Esa es la rebeldía, eso es lo que hace el pecado dentro de nosotros. Y alguien les recomendó, quiten el letrero. Y cuando quitaron el letrero, la gente dejó de pescar. Entonces conocemos la ley, inmediatamente se activa la rebeldía. Y ahí es cuando hacemos lo que no queremos hacer. Y por eso nos ha sido difícil, casi imposible cumplir la demanda de la justicia.
¿no? La demanda de la ley, perdón. No hemos podido presentar a la ley una justicia perfecta. Pero gracias a Dios, gracias a la obra de nuestro Señor Jesucristo, que fue nuestro expiador, en realidad Él murió en sustitución nuestra, es que nos regala una justicia que viene de Dios, ¿no? Él cumplió la justicia. Y ahora todos los que estamos en Cristo realmente somos objetiva y materialmente justos delante de Dios. Por eso no es, la palabra justicia no significa simplemente un hecho retórico, sino es una realidad objetiva, es una realidad material, es una realidad perceptible. Entonces, eso es la obra de la justificación, la obra que viene de Dios por gracia. Ahora, ¿cómo obra la justicia? La justicia de Dios es más que una declaración, porque no solamente nos permite acceder a la salvación, no solamente sirve para ser salvo. Ya, alguno puede decir, bueno, ya tengo la justificación como en la Iglesia Católica. La Iglesia Católica practica un recurso que se llama la indulgencia plena. Ocurre eso cada 50 años. Lo que hacen los católicos es ir al Vaticano en ese tiempo y presentarse ante el Papa, porque por primera vez se abren las puertas del Vaticano, el Papa ahí está sentado en su silla y al que se acerca en ese momento le da pues una indulgencia plena, es decir que ya está justificado que ya no se van a tomar en cuenta ninguno de sus pecados, consiguientemente es libre y uno pueda disfrutar, ¿no? Teniendo esa garantía de que el Papa le ha declarado una indulgencia plena. Pero eso es falso, no es correcto, no es lo que dice la Escritura. Entonces, cuando hablamos de la justificación, no solamente es el hecho de que nosotros vamos a acceder a la salvación. Estoy justificado, me convertí, entonces ya soy salvo, ¿y ahora qué? Tampoco simplemente es una aplicación para ingresar al cielo. No solo es que se nos permite huir de la ira de Dios. Hay otras cosas más interesantes. Vayamos a lo siguiente, por favor. Entonces, aquí encontramos qué es lo que nos permite. Lo siguiente, nos permite gozarnos de la vida del reino de Dios. Hace muchos años atrás, cuando estaba ejerciendo la abogacía en materia penal, salió libre un delincuente, un preso, estaba por mucho tiempo en la cárcel. Y cuando salió, lo había perdido todo, no tenía hogar, no tenía esposa, no tenía dónde comer, etcétera. De todas maneras, salió libre, el juez lo declaró libre. Él caminando ahí por las calles, creo que se embriagó y como no tenía a dónde regresar, porque fue declarado libre, gozó de su libertad, pero después, ¿qué? No tenía dónde volver y a medianoche volvió a la misma casa, tocando las puertas de la cárcel para entrar a dormir. Claro, por supuesto que ya no le dejaron entrar. Entonces pasa esa situación. Pero cuando el Señor, cuando nuestro Dios nos declara justificados, bueno, somos libres de la ira de Dios, somos libres de la culpa, somos libres de ser condenados por la ley. Entonces, somos libres de la muerte. ¿Y ahora qué? ¿Qué va a pasar? Hay una realidad muy interesante que debemos comprender cuando tratamos de explicarnos el Evangelio, que tal vez no la tomamos en cuenta. Mire, lo que ocurre es lo siguiente. Como efecto de que somos justificados, hay un hecho real. Hay una realidad de carácter ontológica.
¿Qué decimos? ¿Qué queremos decir con esto de realidad ontológica? Es un hecho real, es un hecho que existe. Pero ¿qué es lo que existe? Ya somos justificados. Ya el Señor nos ha justificado, pero ¿ahora qué? Aquí hay una gran bendición. Si vamos a apelar al Evangelio en Juan 17:11, ahí vamos a encontrar una verdad muy interesante. Somos uno con la Trinidad. ¿Saben qué, hermanos? El creyente, el que está en Cristo, el que ha nacido de nuevo, no solamente es salvo, sino que va a formar parte de la Trinidad. Pero ¿de qué manera? ¿Cómo va a funcionar esto? Esto va a funcionar en el estado de glorificación. Ahora tenemos todo esto como promesa, obviamente, pero ya es un hecho porque todos somos portadores del Espíritu Santo y el Espíritu Santo es un asas, es una garantía de que todo eso va a suceder. Entonces, para tratar de graficar esta idea ontológica, esta realidad ontológica, aquí vemos a Dios Padre, a Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Bueno, desde el principio ellos siempre han estado ahí relacionándose, amándose, compartiendo y se han conocido perfectamente. Pero ahí es donde se incluye el hombre redimido, o sea, nosotros. ¿En qué manera? A través del Espíritu Santo. Entonces, cuando el Espíritu Santo ya está morando en nosotros, implícitamente ya estamos formando parte de la Trinidad, ¿no? Esa es la realidad objetiva. Por ello es que es difícil que dejemos de ser agradecidos a Dios. Difícilmente vamos a vamos a renunciar al Evangelio, porque aquí tenemos una gran promesa y una gran realidad. No es simplemente una experiencia. Una experiencia puede ocurrir en un momento determinado, pero después desaparece. Pero aquí está hablando de una realidad ontológica. O sea que el hecho de que el Espíritu Santo esté en la Trinidad y el Espíritu Santo esté morando en nosotros, nos está haciendo parte de la Trinidad, ¿no? Esa es la gran bendición de la justificación. En Juan 17:23, que nos dice, para que el mundo reconozca que tú me enviaste. ¿Quién no puede reconocer a un creyente de verdad, portador del Espíritu Santo? Juan 14:16, el Espíritu Santo dará cuenta de que yo estoy en ti. Le está hablando, le está orando a Dios. Yo estoy en ti, le dice a Dios, y yo en ustedes, ¿no? Entonces, es maravilloso lo que el apóstol Pablo está pensando esa línea de cómo es la bendición de nuestra redención final. Vamos a lo siguiente. Vamos a ver brevemente lo que es la santificación, que es la otra doctrina que contiene la epístola a los romanos. Santificación significa que en Cristo ya fuimos perfeccionados. Conceptualmente, ¿qué es santificación? Es un estado de separación, pero estamos separados para Dios. Ya no formamos parte del mundo, o sea, ya no somos parte del viejo sistema, de la vieja esfera del pecado. Ahora estamos formando parte de lo que es la esfera del reino. Todos los creyentes entran en este estado cuando han nacido de nuevo. O sea, los que realmente tenemos la convicción de que hemos nacido de nuevo, entonces estamos dentro de esta esfera. Pero no podemos ignorar que la santificación terrenal es importante. Esto quiero explicar brevemente. Hay dos tipos de santificación o dos formas, quiero decir, de santificación.
El primero es una santidad en sentido eterno. Es decir, es una santidad de carácter posicional. Juan 17:17. ¿Qué es lo que mostramos a través de esto? Que estando nosotros en Cristo, estando en el Señor Jesucristo, indudablemente es que estamos santificados porque nuestro Señor Jesucristo es perfectamente santo. Entonces, posicionalmente, ya estamos santificados. Tenemos esa garantía. Que el Espíritu Santo mora en nosotros nos da la seguridad de que somos santos. Pero hay una santidad temporal. Esa es la santidad terrenal, ¿ya? Nosotros estamos todavía en tránsito, estamos caminando todavía a la redención final, estamos esperando nuestra bendición de estado de glorificación, pero no por ello vamos a andar en pecado, obviamente que no, sino que progresivamente nos vamos a ir transformando. Eso es lo que nos va a enseñar la epístola a los romanos en el 12, ¿no? En el capítulo 12, para ir perfeccionándonos a la imagen de Cristo. Entonces, hermanos, ese es el contenido del Evangelio en la santificación. Vamos a lo siguiente. ¿Cuál es el significado de la santificación? El significado de la santificación es cuando Jesús intercedió por nosotros. La idea es retórica. Mi obra está terminada, pero ellos apenas comienzan. Quizás el Señor Jesucristo ya estaba completo, ya habría culminado su obra y estaba específicamente, completamente santificado, quiero decir, pero Él oraba por nosotros, que todavía no estábamos perfeccionados. Es decir, en otras palabras, el Señor Jesucristo estaba diciendo, estos todavía van a caminar dentro del proceso de santificación progresiva. Progresivamente va a ir cambiando su vida a la imagen de Cristo. Mi obra ya está terminada, pero ellos apenas comienzan. Entonces vamos a seguir el mismo derrotero de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, tenemos que entender también que en esta tierra, en la esfera humana donde todavía estamos, el mundo está bajo el poder del maligno. Entonces, ¿qué hace el enemigo contra nosotros? Tres cosas: devorar, engañar y destruir. Pero el Señor oraba, ¿no? El Señor Jesucristo, santificados en su verdad, tu palabra es verdad. Y cuando hablamos de verdad, tampoco estamos hablando de una verdad retórica. A veces decimos verdad, ah, qué bien, éticamente es una buena persona, habla de verdad, habla la verdad, pero a veces miente, ¿no? Y cuando miente se derrumba todo su esquema. Entonces, la verdad humanista simplemente es retórico, pero la verdad de Dios es objetivo, es real, tiene otras características. Cuando hablamos de la verdad en Romanos, de la verdad en la Biblia, estamos hablando de la unión del hombre con Dios. Ya esa es la idea fundamental. Entonces, esa es la esencia de la verdad. Muchas veces queremos interpretar la verdad simplemente como un hecho retórico, como una palabra, como que es cierto o es mentira. No, la verdad objetivamente está asociado, objetivamente, realmente está asociado a la persona del Señor Jesucristo. Un pecado de inmoralidad no solamente va a afectar a la persona, ya, como persona, sino va a afectar también la santidad de Dios. Imagínense la magnitud de ese pecado. ¿Por qué? Porque estamos unidos a Cristo, ¿no? Y esa es la verdad, y esa es nuestra verdad. Y cuando decimos
alguna declaración que es genuina, auténtica, que es verdadera, no lo decimos simplemente porque el hecho lo es. Lo decimos también porque estamos en presencia de Dios, porque estamos asociados a Dios. Entonces, esa es más o menos la perspectiva de la santidad en lo que es la nueva era mesiánica. Todo esto es indudablemente que obra del Espíritu Santo. Ojo con esto, la santificación no es una realización humana, sino es una obra del Espíritu Santo. Es cuando nosotros hemos de ser guiados o somos guiados por el Espíritu Santo. Vamos a lo siguiente. Vamos a ir ya concluyendo. Vamos a ver la glorificación. Tenemos 15 minutos más, a ver hasta dónde llegamos. Vamos a tratar de conceptualizar lo que es y lo que significa la glorificación. Teológicamente, ¿qué quiere decir o qué significa glorificación? Es la extracción final del pecado de la vida del cristiano al final de los tiempos. Es decir, que en un punto determinado, ya cuando pase esta dispensación, cuando sea la hora señalada, indudablemente que esta naturaleza de pecado va a morir, la naturaleza de pecado, absolutamente. Ya no va a existir, vamos a ser personas sin pecado y, y ya no vamos a poder pues experimentar las consecuencias que tiene el pecado, que lo vamos a ver la próxima semana en detalle. Entonces, esto va a suceder en el momento final. Unas referencias de esto lo vamos a encontrar en 1 Corintios, capítulo 15, versículo 52. Pero, entre tanto, el mundo todavía está bajo el poder del maligno. Devora, engaña, destruye, etc. Entonces, santificados como estamos posicionalmente y santificándonos también aquí en la tierra día a día con la guía del Espíritu Santo, indudablemente que vamos a caminar, vamos a andar en la verdad y naturalmente en este proceso nos va a guiar también la palabra de Dios, que es como un mapa cartográfico. Uno a veces está en el mar y no sabe para qué lado va a ir. Entonces el mapa le va a dar una guía, le va a dar, este es el camino. Entonces la palabra de Dios siempre es una luz, una lámpara que nos va a llevar a la verdad. Entonces tenemos pendiente todavía este estado de glorificación, la cual vamos a explicarlo también en el pensamiento del apóstol Pablo en el capítulo 8 de la epístola. Continuamos entonces, vamos a la siguiente. ¿Cómo se aplican estas categorías en la epístola? Ya directamente hablando, ¿cómo se aplican estas categorías? Aquí vemos que muchos comentaristas tratan de interpretar a la epístola como hechos aislados, como máximas, ¿no? Como paradigmas axiomáticos, podemos decir, ¿no? Que nos van a dar enseñanza espiritual. En realidad es todo un conjunto, es como mirar de forma macroeconómica, es decir, mirar todo el bosque, ¿no? Y nos da esa idea. Y progresivamente, a través de la exégesis de la teología bíblica, lo que vamos a ir es estudiando en cada bosque, cada árbol. Pero estas categorías nos dan una visión general. Entonces, Romanos no es un conjunto de máximas, ¿no? A veces cuando leemos en los versículos pareciera que se divide. Esta es una parte y esta es otra parte, etc. No, no se trata así, ¿no? Se trata de una unidad que busca explicar la obra de Dios en Jesucristo.
Ese es el contexto general. No corresponde buscar cosas aisladas. Ya hemos visto que el tema central es la justicia que viene de Dios. El justo por la fe vivirá. Ahora, tal vez para entender un poquito más lo que es la epístola a los romanos, cómo hay que leerlo, cómo hay que interpretarlo, quisiera reiterar estos dos conceptos. Al principio les dije que estamos en dos eras, estamos en dos contrastes. Uno es lo que es la generación de Adán, o sea, lo que es el hombre en Adán, o sea, el hombre en estado de pecado. Ahí funciona a través de las obras de la ley. Bueno, cada cual trata de justificarse. El mejor ejemplo son los judíos. Y por otro lado, también se busca no la justicia que viene de Dios, sino una justicia retributiva. Entonces, yo he hecho tanto y seguramente el Señor me va a retribuir, me corresponde que me retribuya todo esto. En la práctica, alguna vez en una conferencia entre los hermanos, en una reunión de hermanos, se nos acercó un hermano que nos decía lo siguiente: me está yendo mal económicamente y he decidido organizar la conferencia del próximo año. Yo la voy a pagar, yo voy a invitar, yo voy a correr con todos los gastos. ¿Para qué? Bueno, supongo que si hago esa obra, esa buena obra, el Señor me va a retribuir con una bendición. Esa es la justicia humana. En realidad, esa justicia no tiene sentido, no tiene ventaja. Esa es la justicia del hombre cuando todavía está en Adán, ¿no? Cuando no ha logrado superar la vida en Cristo. En cambio, el hombre en Cristo tiene la justicia revelada. Esa es la otra esfera. Entonces, no es una justicia que lo ha obtenido por sí mismo, sino es una justicia que viene de Dios. Es la justicia ya no retributiva, sino la justicia imputada. Imputada quiere decir una justicia atribuida, o sea que Dios nos está atribuyendo la justicia, su justicia. Y no es gratis, ha pagado un alto precio. Esa es la redención. O sea, ha pagado el precio de la muerte, del sacrificio en la cruz de nuestro Señor Jesucristo. Eso lo vamos a ver en el capítulo 3, cuando expliquemos la expiación, la propiciación, etc. Entonces, el lema del apóstol Pablo es: el justo por la fe vivirá. Ese es el desafío. Vamos a lo siguiente. Para entender el pensamiento de Pablo, uh, para entender el pensamiento de Pablo, entonces diremos que Cristo es la justicia de Dios. ¿Qué hace esto? Explica que el que cree es libertado del pecado, del poder de la muerte. Vivirá hasta ser perfeccionado en gloria. Teológicamente debe trazar la imagen justa por la fe. ¿Qué hacemos cuando somos convertidos? Cada día, ¿qué es lo que estamos tratando de hacer? Lo que debemos buscar, lo que debemos encontrar es mostrar en nuestra personalidad, en nuestra imagen. A veces buscamos una imagen de televisión, pero ese no es el objetivo. Lo que debemos preocuparnos es de buscar la imagen del Señor Jesucristo en nuestra vida. Ese es el desafío. Y a eso nos lleva la epístola a los romanos. Después del capítulo 12, vamos a ir viendo cómo se va a ir formando la personalidad del hombre nuevo, ¿no? El hombre nuevo en Cristo. Ya, no es el hombre nuevo que planteaba el Che Guevara. El Che Guevara decía, el hombre nuevo, pero ¿qué hombre nuevo? Con la teología de la liberación. En cambio, ya finalmente la situación del hombre justificado es que
Los gentiles están bajo la ira de Dios. En cambio, nosotros estamos bajo la gracia. Aunque la ira está también para el hombre moralista y también para el hombre judío, vamos a ver otros factores más, cómo el pecado es derrotado, cómo es que vamos a ser libres de la ira de Dios, libres del pecado, libres de la ley y finalmente libres de la muerte. En el capítulo 9 al 11 vamos a ver a Israel, la promesa de Dios con Israel. Hay una promesa que le fue dada, el pacto, la adopción, la gloria, la promulgación de la ley, el culto, las promesas, etc. Entonces, desde el 9 hasta el 11, vamos a ver todo lo que es Israel. Después, también vamos a ver que la justicia de Dios es para Israel, no excluye de la epístola a los romanos a Israel. La misma justicia que es para los gentiles también va a ser para Israel. Es el pilar de la salvación. Dios va a cumplir su promesa con su pueblo escogido. Ahí están. De alguna manera vamos a ver las dos líneas de esta enseñanza, un poquito compleja, pero lo vamos a ver así de manera rápida. En una clase tenemos que ver todo, no tenemos mucho tiempo. Y al final, el final del discurso es que somos justificados por la fe. En el capítulo siguiente, en lo siguiente, por favor, vamos a ver desde el capítulo 14 al 16 algunas enseñanzas prácticas. Por ejemplo, en el capítulo 12, que no estemos conformados con este siglo, sino que nuestra mente vaya transformándose de manera permanente. No sé, hay muchos esquemas que nos llevan a esa línea. Hace tiempito atrás estaba leyendo una obrita de Francis Schaeffer, La juventud de hoy, un folletito bastante interesante, es de corta lectura, cómo el hombre va detrás del humanismo, ¿no? En un principio detrás de la política, por los años 60, por los años 70 a las drogas, por los 80 a las experiencias, ¿no? Así, esas experiencias de carácter espiritual de las religiones orientales. Entonces, así la humanidad va marchando. Pero para nosotros la exigencia es que vayamos remontando nuestro pensamiento para ser transformados conformes a la imagen de nuestro Señor Jesucristo y conforme también a las demandas de nuestra vida en la nueva esfera, en la esfera espiritual. Después nos dice que debemos vivir en la luz. En el capítulo 13, ya estamos cerca, ya va a llegar, ya va a aclararse el día. La noche se está acabando. Este tiempo nos está dando más luces, ¿no? De que el día está cercano. Aún la naturaleza está clamando todo eso. Entonces, ahí tenemos que tomar en cuenta esos paradigmas. Eso vamos a ver en el capítulo 13. En el 14, la manera en que cómo vamos a ser fortalecidos en la fe, el consejo de no poner tropiezo a los demás. En el 15, la enseñanza de que los fuertes debemos sobrellevar a los débiles. A veces simplemente los marginamos, los ignoramos o los criticamos. Ignorar yo creo que es la peor ofensa que puede sufrir un ser humano. Tenemos que sobrellevar, tenemos que ayudarles a caminar. Hay fuertes dentro de la iglesia, pero también hay débiles y tenemos que hablar con ellos, ¿no? Y finalmente, los saludos finales, 15, 16, vamos a ver muchas cositas que nos van a aclarar referente al porqué de la epístola. Bueno, vamos a concluir con una parte final. Por favor, el siguiente. Vamos a ver un resumen pequeño de la epístola.
Aquí encontramos en la parte final un prólogo que va desde el capítulo 1 hasta el capítulo, perdón, en el capítulo 1, versículo 1 al 17. Entonces, la parte del prólogo de la epístola. Desde el versículo 18 hasta el capítulo 8, todo va a ser el relato de lo que es la pureza del Evangelio, ¿no? En el 9 al 11 vamos a hablar de Israel y hasta ahí termina la parte teórica. Desde el 12 al 16 la parte práctica, 12 al 15 lo que es la vida cristiana, cómo tiene que ser, cómo es el modelo de hombre creyente, de hombre cristiano que nos enseña la epístola a los romanos. Y vamos a concluir con un epílogo. Ahora quizás me pregunten cuál es el versículo clave de la epístola. Es Romanos 1, 16, 17. Esa es la tesis. ¿Ya? Ese es el enunciado que resume toda la epístola. Porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios. Perdón por el lapsus, Dios iba con mayúscula. Para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela. En el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe. Como está escrito, más el justo por la fe vivirá. Entonces, hermanos, hasta aquí hemos avanzado, ya hemos concluido la clase. No sé si alguien va a hacer algún comentario o quieren hacer alguna pregunta de lo que va a ser la clase. Hemos tratado de presentar un bosquejo de lo que es la epístola a los romanos. En realidad, mis hermanos, la esencia de la epístola está en el capítulo 5, porque ahí nos muestra las dos esferas, la esfera de Adán y la esfera de Abraham, ¿no? Cómo es que Abraham fue salvo por medio de la fe. Todo ello lo vamos a ir desglosando en las siguientes clases. Tenemos 16 clases y en las 16 clases vamos a tratar de concluir con todo el programa. Les voy a ir dando en el WhatsApp las lecturas correspondientes. Y además de eso, en el WhatsApp, por favor, pueden consignar su asistencia. Simplemente escriban presente. Eso es para acumular la asistencia. Entonces, hermanos, tienen la palabra ya a tiempo de finalizar. Ya es la hora señalada. Estamos a 21:54. Hemos sobrepasado un poco. Les pido disculpas a los que se han quedado más allá del tiempo establecido. No sé si hay alguna pregunta. Las instrucciones de cómo va a ir pasando las clases, yo les voy a informar a través del WhatsApp también. La bibliografía, todo eso. Buenas noches, pastor. Quiero hacerle una consulta. Las clases están siendo grabadas, ¿no es verdad? Sí, hermana, perfectamente. Está siendo grabada. Entonces, ¿Podría mandarnos, por favor, esta clase? Porque hay algunos puntos que no pude anotar bien. No sé si sería tan gentil en mandar esta clase, la clase que así grabada, al ya, WhatsApp. perfectamente. Lo vamos a colocar en el grupo WhatsApp. No hay ningún problema. Va a estar disponible para todos y también va a estar en el seminario. Muchas gracias, pastor. Perfectamente, hermano. ¿Alguien más, por favor? Bien. Entonces, ya concluyendo, voy a pedir, a ver, ¿a quién? Repetiremos a Vitaliano Achacollo, por favor. No sé si está con micrófono. Y por Sí, favor, pastor. podría despedirnos de este tiempo, de esta clase. Gracias, pastor. Bendito Padre Celestial, queremos agradecerte por esta primera clase. Gracias a mi pastor, gracias a mis hermanos que hemos podido aprender, ha sido de edificación y podamos encontrarnos la siguiente clase. Gracias.
Todo esto te lo pido en el bendito nombre de tu único Hijo de Jesucristo. Amén. Amén. Hermanos, no se preocupen mucho de tomar apuntes. Yo les voy a mandar las diapositivas, ¿ya? Lo que quisiera pedirles es que simplemente atiendan. Les voy a mandar las diapositivas y la clase grabada. Entonces vamos a quedar en todo ello. Les agradezco su asistencia. Que Dios los bendiga y nos vemos entonces el próximo jueves. Bendiciones, hermanos. Paz de Dios. Y en verdad, muchas gracias por asistir. Buenas noches, pastor. Buenas noches. Gracias, pastor. Buenas noches. Buenas noches.